Un abrazo enorme para todos, que Dios les bendiga, un feliz sábado a todos mis hermanos, amigos, a todos los que nos ven, nos escuchan, que el Señor en su infinita gracia y misericordia nos acoja en su día santo, que podamos disfrutar de su presencia, de llamar este día una delicia. Para mí es un privilegio, un placer dirigirme nuevamente a ustedes a través de este medio para exponer la palabra de Dios, donde sin duda alguna vamos a replantear algunos aspectos de nuestras vidas, pensando en nuestro porvenir con Dios. El tema de hoy queremos enfocarlo en una actividad que todos nosotros hacemos y es pelear. Y vamos a enfocarnos en una manera personal o particular, sin mirar que el que está a nuestro lado es el que más pelea, no. Todos peleamos, todos hemos peleado, todos pelearemos y tenemos que evaluarnos qué hemos sacado de tanta pelea, con quién hemos estado peleando. Hay gente que pelea, bueno, uno mismo pelea por todo y con todo, cuando va conduciendo, cuando va manejando el carro o la moto, pelea con todo el mundo, hasta con el que no tiene la culpa. Peleamos hasta con el perro, con el gato, aún con el pajarito que está haciendo nido en nuestra casa. Peleamos por todo y con todo, y es un hábito, es una costumbre que se ha habituado, valga la redundancia, en cada ser de este mundo. Peleamos por cosas grandes, por cosas pequeñas, pero tenemos que sentarnos en esta mañana o en este día a evaluarnos qué hemos sacado de tanta pelea. Quisiéramos también preguntarnos, ¿hemos peleado con Dios? Hay gente que pelea con Dios. Hay gente que reniega por todo o renegamos por todo y peleamos hasta con Dios. Pero, ¿qué hemos sacado de esa pelea con Dios? Bueno, ¿traerá algo bueno pelear con Dios? Humanamente preguntándonos eso. Hoy quiero, a la luz de la palabra de Dios, mostrarte algunos beneficios o cuáles son los beneficios de pelear con Dios. Así que acompáñame a la palabra, acompáñame a este relato donde sin duda alguna vamos a ser bendecidos al obtener esos beneficios de pelear con Dios. ¿Ok? Ahí en el relato bíblico de nuestra lectura ya contemplamos la historia que muchas veces hemos escuchado y hemos relatado también, o ya la conocemos, no importa, la historia de Jacob. Pero la pregunta inicial es, ¿por qué peleó Jacob con Dios? ¿Qué lo llevó a él a buscar ese encuentro para pelear con Dios? ¿Y cuáles son las características de esa pelea? ¿Sí? Porque necesitamos conocer qué fue lo que pasó allí para poder llegar al culmino o al término, ¿sí?, donde llegó Jacob. Déjame relatarte que la historia de Jacob, en lo que ya conocemos, pero también es necesario que lo retomemos un poquito. Ya conocemos que él salió huyendo de su casa por las circunstancias del engaño contra su hermano, ¿sí? Y todo el capítulo 32, el cual te invito a leer muy detenidamente, no ahora, pero nos cuenta especialmente el capítulo 32, donde Jacob empieza una preparación, porque él se da cuenta que su hermano lo anda persiguiendo desde que él salió y ya está muy cerca o más cerca que cuando él salió de su casa años antes, ¿sí? Y allí empieza como esa situación con Jacob para su preparación, a ver qué pasa en esa situación. Él ya sabe a qué viene Esaú, él ya lo conoce, pero él necesitaba tener esa paz, él necesitaba dejar de huir. Algo muy importante, hay que tomar una determinación y él la tomó. ¿Por qué me la voy a pasar toda la vida peleando? ¿Por qué voy a pasar toda la vida huyendo cuando puedo hacer un alto y solucionar el problema? Entonces, en
en ese relato o en esa circunstancia, en ese contexto, dice que Jacob llegó un momento en su vida que empezó a ver todo como muy cerrado. Su hermano persiguiéndolo, su suegro engañándolo una y otra vez, le decía esto, le prometía esto y no le cumplía. Él allí pasó por esa experiencia porque era necesario que él se diera cuenta lo que era el engaño. Sin embargo, no quedó allí. Él tomó la decisión de irse con toda su familia, con sus esposas y con sus hijos, con sus criados, con todo lo que tenía. Él salió de ese lugar, ¿sí? Y ya conocemos que mientras iba ahora huyendo de su suegro, ahora venía su hermano, y fueron circunstancias que él se vio como entre la espada y la pared, no sabía qué hacer. No sé si en alguna ocasión te has sentido así, perseguido o huyendo por algo de un lugar a otro, y a donde vas es lo mismo, es de igual manera, no sientes paz. Pues déjame decirte que en esta hora el Señor puede tocar a través de su palabra tu corazón, tu vida, y es necesario hacer un alto. Hagamos juntos el alto, y allí acompáñenme en el capítulo 32, especialmente el verso 7. El verso 7 nos da el contexto del informe que le dan los mensajeros que anteriormente había mandado para tratar de apaciguar la ira de su hermano, ¿sí? Esaú. Y ahora ellos vienen a su encuentro y le traen esta razón, ¿sí? El verso 7 nos dice, bueno, el verso 6 primero. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. Él también viene a recibirte. Es una frase como de aliento que ellos le dan, pero Jacob ya sabe a qué viene su hermano. Y dice que cuando le dijeron, y viene con 400 hombres más a su alrededor, ya la cosa se tornaba diferente, porque ya venía con un ejército y no venía precisamente a recibirle, ¿cierto? Entonces el verso 7 nos dice: entonces Jacob tuvo gran temor. Ese gran temor es algo que lo sobrecogió. Es algo que ya, no sé si en alguna circunstancia has sentido cerquita la muerte, o has sentido ya que ese es tu último momento, o pasó algo tan extraordinario que ya hasta aquí fue. Bueno, me imagino que él se sintió de esa manera, ¿no? Que no supo 400, y empezó a hacer cuentas, y tengo mis esposas, tengo mis 11 hijos, tengo tantos siervos, no alcanzo con los 400 ni siquiera, ¿sí? A saludarlo. Entonces dice el verso 7 que todo lo que tenía, dice, y Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en dos campamentos. O sea, dividió el pueblo en dos. Y el contexto nos habla que si atacaba y destruía un pueblo, pues el otro tenía tiempo para huir. Pero dice la Biblia que Jacob se angustió tanto y tuvo gran temor, aún sabiendo que en el versículo 1, en el verso 1 del capítulo 32, empieza la historia como a tener aliento de esperanza, porque cuando él iba saliendo, cuando él estaba huyendo, dice que vinieron los ángeles de Dios, se encontró con ángeles de Dios, y los ángeles de Dios le dieron seguridad y tranquilidad, y Jacob dijo: hombre, ciertamente esto es un campamento de Dios, así que no hay que tener temor. Lo dijo, pero en el momento de la angustia, en el momento de la verdad, en el momento ya de lo decisivo, ahí tuvo gran temor. Es lógico, y es algo que nos pasa a todos. Creemos en Dios, pero en alguna circunstancia no siempre dudamos de él, pero nos sobrecoge el temor, ¿sí? Creemos que Dios es el Todopoderoso y nos puede ayudar a tener sanidad, pero en el momento de la enfermedad nos sobrecoge el temor. Sabemos que Dios es tan poderoso que puede suplir todas nuestras necesidades, pero en el momento de la pandemia, o en el momento de las circunstancias adversas, nuestro corazón siente temor de nuestro porvenir. Por eso, entonces, por esas circunstancias,
¿Saben qué hizo Jacob? Dentro del contexto del verso 22 que ya leyó nuestro hermano, así será en la lectura bíblica, él decidió más bien repartir su familia, hacerlos a un lado, los llevó, dice el verso 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. En ese momento, en esas circunstancias, él necesitaba buscar paz, no involucrar a su familia en el conflicto. Él necesitaba salvar todo lo que tenía, especialmente a su familia, y ahora sí enfrentar una lucha. Pero Jacob tomó la mejor decisión. Él no quería luchar contra su hermano. Él no quería hacer daño a su hermano. Él no quería hacerle daño a su prójimo. Y tomó la decisión, digo, si esta va a ser mi última noche, pues voy a jugármela con Dios. Voy a pelear con Dios. No voy a pelear más con los hombres. Voy a pelear con Dios. Y ese es precisamente el momento en que usted y yo debemos de decir, ¿qué he ganado hasta aquí haciendo lo que he hecho? Peleando con el mundo. Y hacer un alto y entonces empezar a pelear con Dios. El primer beneficio de pelear con Dios lo encontramos a partir del verso 24. Nos dice que así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Allí, en ese momento, Jacob empezó a abrir su corazón. ¿En qué consistió esa lucha? Esa lucha estaba consistiendo especialmente en que Dios le diera claridad, en que Dios le diera esa esperanza en medio de la zozobra, en que Dios le diera ese aliento de vida, porque él ya se sentía muerto, él ya se sentía acabado, él ya había luchado toda su vida, había huido también, y huir es una manera de pelear que no nos trae beneficios, ¿cierto? Pero muchos lo hacemos. Pero Jacob allí dijo, si es mi última noche, la voy a pelear con Dios. Ya he peleado tanto con todos que voy a pelear con Dios. Y entonces allí empezó a luchar, ¿cierto? A luchar con Dios, pero esa lucha no era un golpe para aquí, un golpe para allá, y no, solamente esas son las peleas que nosotros vemos y hacemos cotidianamente. Pero en medio de esa lucha, déjame decirte que el primer beneficio que encontró Jacob fue vaciar su corazón. Vaciar el corazón en 2 eventos muy significativos para tener paz. Número 1, pedir, o más bien número 1, sentirse perdonado. La lucha de Jacob era sentirse perdonado, perdonar, ¿sí? Y en el orden de las ideas, sentirse perdonado es uno, o ser perdonado es una cosa, y perdonar es otra también similar, pero no tan igual, ¿cierto? Ni tan diferente tampoco. Entonces, perdonar fue el aliento que Dios le dio a él en su corazón para poder llevar a cabo esa lucha. O sea, no era en vano la pelea que tenía. Él allí estaba derramando su alma. Él allí estaba abriendo su corazón, y esa es la invitación en esta mañana en el primer beneficio. Vacía tu corazón. El vaciar el corazón, mis hermanos, es tan importante, es tan necesario, porque no hay nada más incómodo e infructífero que pelear con el corazón lleno de egoísmo, de resentimiento, de odio, de venganza. Pelear uno con todas esas cosas en nuestro corazón no nos lleva a ninguna parte. Primero hay que vaciarlas. Y la mejor manera de vaciar nuestro corazón, primero, es perdonar. Es difícil, sí, es duro decir, uy, pero es que esta persona dijo esto de mí, ¿cómo lo va a perdonar? Y esta persona hizo esto contra mí, ¿y cómo lo voy a perdonar? Es lo necesario. Primero porque todas las circunstancias, recuerden que Jacob venía de pelear con su suegro por todo lo engaño que había hecho. Bueno, tenía que perdonar eso,
¿Por qué? Porque él también lo hizo, ¿cierto? Y aunque no lo hubiera hecho, era necesario perdonarlo. ¿Qué cosas hay en tu vida? ¿Qué cosas hay en la mía que nos lleven a esa evaluación? ¿Qué tengo que perdonar? ¿Qué hay en mí que debo perdonar? ¿Sí? Miren, ese beneficio es tan noble, tan grande que es muy rico uno sentirse como libre, ¿no? El perdonar es liberar. Esa frase afimi que tanto la hemos repetido, afimi es liberar, indultar a la persona que nos agravió. Y tenemos mucho de eso. En días pasados estaba escuchando una historia donde la esposa de esa familia se reúne con su esposo y le dice, mira, yo he tomado la decisión y quiero contarle cuál fue mi decisión. Y entonces el hombre estaba ahí pendiente a ver qué es lo que le iba a decir, ¿no? Le dijo, mi decisión, o más bien le dijo, yo he tomado la decisión de perdonarlo por esto, incluso por esto que también hizo. Y entonces lo abrazó, a veces no le dijo más nada. Y entonces al escuchar esa historia empieza uno a reflexionar, ¿no? ¿Qué cosas hay en mi corazón que me están como teniendo tan pesado mi caminar? Que cuando tenemos el corazón lleno de tanta cosa mala, caminamos más pesado, es más lento el caminar. Y más cuando vamos hacia el cielo, ¿cierto? A veces nos retrasamos por tanta cosa pesada que tenemos. Entonces, sí, tomar esa decisión. Yo también tomé esa decisión. Yo tomé la decisión de perdonar. Algunos dicen que perdone Dios, ¿no? Pero Dios nos da esa facultad de perdonar. Y cuando nosotros empezamos a decirle al Señor, Señor, yo perdono a fulanito de tal porque dijo esto contra mí, sea verdad o no sea verdad, eso profundizó más un problema. Tomé la decisión de perdonar a los que pudiéndome ayudar no lo hicieron. Y una vez perdoné eso, pues también liberé esas situaciones. No digo que en mi corazón existiera el odio, porque la verdad tuve un padre y tengo una madre que de niños o que siempre nos enseñaron a lo contrario del odio, y es el amor. Y en la vida de mi mamá nunca vi un acto de odio contra alguien, ni de resentimiento contra alguien. Siempre soltaron, y eso nos lo enseñaron. Pero siempre se acumulan cosas y cada vez que se va acumulando una situación, se vuelve áspero, ¿no? Y cuando tienes un anhelo, algo a dónde llegar y no se alcanza, empieza a mirar el porqué. Y es bonito el perdonar, suelta, vacía tu corazón. Yo ya lo hice. Mi amigo Maicel también lo hizo. Y realmente es una acción que beneficia especialmente al que lo produce. Y Jacob estaba luchando allí con el varón, con el ángel, estaba luchando con Dios, ¿sí? Como la Biblia lo declara. Y al vaciar su corazón, tuvo un paso más ligero hacia la felicidad. Pedir perdón es más difícil que perdonar, ¿no? Pero pedir perdón es un acto que es necesario. En medio de esa lucha, él no solamente tomó la decisión de perdonar, sino que también le pidió perdón a Dios. Si era su última noche, él quería estar en paz con Dios y con los hombres, con su hermano. Y en medio de ese forcejeo ahí, Señor, perdóname. Y miren lo interesante que es el verso 26. Y dijo, déjame, porque ya raya el alba, le estaba diciendo el Señor. Y Jacob le respondió, no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré si no me bendices. Y allí Jacob se la estaba luchando. O sea, si era la última lucha que iba a tener en su existencia, la tenía que lograr. Hasta que me bendiga. Y se aferró tanto de Dios, se aferró tanto a eso que él anhelaba, que le dijo, Señor, hasta que me bendigas. A veces nosotros estamos luchando, a veces estamos peleando y nos cansamos. Y más cuando lo hacemos con Dios. Le insistimos tanto a Dios que vemos que pareciera que no hay vislumbre por ningún lado. Y bueno, listo, ya Dios, ¿cierto? Y dejamos de luchar y dejamos de pelear y raya el alba, y en vez de aferrarnos más a Dios, entonces decimos, ya lo que fue.
y nos desanimamos, nos tiramos allí a la angustia y si no es con Dios, pues entonces con el mundo. Es como la decisión que toma la mayoría de las personas. Dejan de pelear con Dios y se van a pelear, a luchar, a sufrir a un mundo donde no hay esperanza, donde no hay refugio seguro, donde no hay esas ganas de caminar hacia el cielo. Entonces allí le dice a Jacob, hasta que me bendigas. Y esa es la invitación en este beneficio que el Señor nos hace en este su santo día. Aférrate al Señor y dile, Señor, no te voy a soltar hasta que me sanes. Señor, no te puedo soltar, no voy a dejar de luchar hasta alcanzar mi carrera. Señor, no voy a dejar de luchar hasta que mi esposa me perdone, hasta que recupere mi hogar. No voy a dejar de luchar hasta que mis hijos vuelvan. No voy a dejar de luchar hasta que pase esta pandemia. No voy a dejar de luchar hasta que todo vuelva. O sea, es luchar con Dios. Sí, es luchar con Dios. Perdonar y pedir perdón. Que le podamos decir al Señor, Señor, hasta que me bendigas. Hasta que me bendigas. ¿Sí? Ese es un gran beneficio, vaciar el corazón. Y cuando vaciamos el corazón, caminamos más ligero hacia la prosperidad, hacia lo bueno, hacia el reino de los cielos. ¿Hemos comprendido ese beneficio de pelear con Dios? ¿Estamos dispuestos nosotros a pelear con Él para vaciar nuestro corazón? Recordemos, vaciar el corazón consiste en perdonar y ser perdonado. Perdona, aunque no te perdonen. Perdona, aunque les sea difícil a los demás olvidar y perdonar. O creer que Dios ha hecho un renuevo en tu vida. Perdona y empieza a vivir porque Dios hará su obra en la otra persona. Solamente encomiéndasela a Él. ¿Sí? El beneficio número 2 lo vamos a encontrar en los versos 27 en adelante. El beneficio número 2 lo encontramos precisamente. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. El Señor ya nos conoce, pero nosotros no podemos dejar de contemplar que es necesario decirle, Señor, mira a tu siervo Giovanni. Señor, mírame. Mire, a veces nos queda más fácil orar por las demás personas y muchas son las personas que dicen oren por mí, oren por mí, oren por mí. ¿Sí? Aquí ya estamos mirando que Jacob oró por él. Un momento en la vida que usted tiene que hacer un alto y encerrarse con Dios y decirle, Señor, soy Giovanni, Señor, soy fulanito, Señor, soy María, Señor, soy, tú te conoces. Dile tu nombre a Dios. Y dile, Señor, mira hacia mí ahora. Porque Jacob, claro, había orado por su hermano, por su suegro, por su esposa, por sus hijos, pero ese era el momento de él. En el momento de tu angustia, en el momento de tu lucha, en el momento de tu enfermedad, concéntrate en ti y dile tu nombre a Dios. Y hasta que el Señor se acuerde de ti, hasta que el Señor te bendiga como Jacob, entonces ahí, en este beneficio número 2, nos da la certeza que cuando ya Dios pregunta el nombre es porque ya está la respuesta. ¿Cómo te llamas? Díselo al Señor. Sí, Él ya sabe, es que ya Dios ya sabe mi problema, pero cuéntaselo, porque Dios quiere ver la acción, porque eso es fe. No, es que el Señor ya sabe mi enfermedad, pero dile al Señor. ¿Sí? No, es que el Señor ya sabe, a veces nosotros nos conformamos con nada, es la voluntad de Dios. Y si me muero, es la voluntad de Dios. Y si no me sale ese trabajo, esa es la voluntad de Dios. Y si no puedo viajar, pues esa es la voluntad de Dios. Algo iba a pasar en el viaje. No, o sea, son conjeturas humanas. Son conjeturas humanas. La Biblia nos dice que cuando Dios pregunta nuestro nombre para ese trabajo, para ese negocio, para esa salud, para esa prosperidad, para todo, es porque ya Dios tiene la respuesta segura. Y entonces ahí le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dijo, Jacob. Y el varón, verso 28, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, importante, ¿no? Sino Israel. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ay, qué bonito saber que
que uno pelea con Dios y vence, ¿no? O sea, ¿qué ser en el mundo nos deja vencer? Juega con nosotros y nos deja ganar. Pelea con nosotros y nos deja ganar. ¿Sí? El Señor dice, venid a mí, hagamos cuentas y tus pecados. O sea, hace un negocio, un trato con nosotros y nos deja ganar. ¿Qué gana Dios con todo eso? Bueno, vernos felices es ganancia para Él. Pero usted y yo, como seres humanos, somos los más beneficiados en luchar con Dios. Porque el segundo beneficio de luchar con Dios es que nos vuelve vencedores. El mundo nos puede tachar de fracasados. El mundo nos puede tildar de incapaces. El mundo nos puede tildar del que se lucha y no alcanza nada. Pero todo eso es del mundo. Pero cuando nosotros nos concentramos en luchar con Dios, Él nos vuelve vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres un vencedor? Soy un vencedor. El hecho de estar aquí, en estos días venía conversando con alguien y le contaba la historia, siempre que me preguntan por qué no fue pastor. Son situaciones incómodas, pero uno saca aliento y cuenta muchas cosas. Y me dice esta persona, antes usted está en la iglesia todavía, ¿sí? Hombre, es que uno está en la iglesia no tanto por decisiones o por lo que uno puede hacer, sino porque es que Dios nos vuelve vencedores. El estar o no estar en la iglesia no se trata de que si me tratan bien, entonces voy a estar en la iglesia. Si me tratan mal, entonces me voy. Si me quieren, me quedo. Si me odian, me voy. No, es una decisión como la que tomó Jacob, de luchar con Dios y ser vencedor, porque la victoria nos las da el Señor. Aunque los hombres traten de pisotear, aunque los hombres traten de borrarnos de la existencia, de la ancha faz de la tierra, de empañar el nombre, o uno mismo, ¿cierto?, de empañar su nombre y de eso se prenden muchos. No, tenemos que tener en cuenta que debemos de luchar con Dios. Ahora, pelear con Dios es muy diferente a lo que podemos estar haciendo en algunas circunstancias de la vida. Pelear contra Dios es muy diferente. Luchar con Dios y luchar contra Dios, porque a veces peleamos contra Dios. Y pelear contra Dios, pues sí, ya estamos vencidos. Dios es vencedor. Pero si peleamos con Él, somos vencedores. Y el mismo apóstol dice que somos más que vencedores cuando estamos con Él. ¿Sí? Pelear con Dios es bueno, pero pelear contra Dios es simplemente pelear con el diablo. Pelear, escuchen bien, pelear contra Dios es unirse con el diablo. O sea, pelear con el diablo. Y a veces nosotros también peleamos con el diablo, ¿sí? Peleamos con él y Dios no nos mandó a pelear con el diablo. Dios no, miren, tengamos en cuenta que si este ser, si ese enemigo de Dios, llamado diablo y Satanás, fue capaz de convencer a la tercera parte del cielo, una tercera parte de los ángeles del cielo, ¿cómo no nos va a convencer a nosotros que somos un poquito menores que ellos? ¿Sí? ¿Y cómo no nos va a vencer a nosotros? Porque a veces decimos, no, he peleado con Dios y ve con el diablo y voy a... No, Dios nos manda no a pelear con el diablo, sino a resistirlo. Y para resistir al diablo y para que él huya de nosotros necesitamos pelear con Dios. Esa es la clave y esa es la fórmula. Pelear con Dios nos hace vencedores, pelear con el diablo nos hace perdedores, porque al pelear con él, pelearemos entonces contra Dios. Contra Dios. ¿Sí? Y ahí retomo entonces dentro de la decisión que con mi amigo Myself y yo tomamos, deja de pelear. Mire, no sé si mi recomendación sea propicia en este momento, pero yo te voy a hablar de lo que pasa en mi vida. Cuando yo tomo la decisión de dejar de pelear, que con el pastor, que dejo de pelear con el dirigente, con el presidente que me pudo ayudar y no me ayudó, prefirió ayudar a otro. Cuando yo dejo de pelear con fulanito que por quedarse con el puesto me dijo esto a mí, que yo dejo de pelear con la iglesia porque la iglesia pudiéndome ayudar más bien me rechazó, ¿cierto? Y me atacó. Cuando yo dejo de pelear con tanta gente, pues yo encuentro paz. Y eso, le digo, no peleo más con la gente, no voy a pelear más con el mundo. Yo no voy a pelear más con los dirigentes, yo no voy a pelear más con la iglesia, yo no voy a pelear más contra el imposible, yo voy a pelear con Dios, porque pelear con Dios me hace vencedor.
Y entonces empieza uno a soltar toda esa situación. Sí, toda situación. Miren, cuando estaba lleno mi corazón de amargura, de resentimiento, no de odio, ¿sí? Pude haber hecho muchas cosas en favor de la gente, pero me di cuenta que no, yo estaba cerrado a ayudar y me llamaban por allá, mire, que es que tengo este ministerio, yo necesito esto para alabar a Dios y yo cerrado. Y empezaba yo a decir, a escuchar llamadas y mensajes que ayúdeme con esto y yo cerrado, que le ayude la iglesia, que le ayude la asociación, que le ayude esto, que la iglesia son de... Y empieza el enemigo como a meterle muchas y la iglesia es que una cosa que... Y yo decía, uy, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y cada vez que yo escuchaba eso, como que me llenaba más de resentimiento hasta que yo tomé la decisión y no, yo no voy a pelear más con eso. Y empecé a vaciar mi corazón, empecé a perdonar, empecé a a ser perdonado también, porque eso es muy importante, ¿cierto? El sentirse perdonado. Y el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra y ahora usted empieza a ver que tiene ese aliento de ayudar a los demás, ¿sí? Empieza a ver que usted tiene esa capacidad de soltarse y de albergar. Y es precisamente ese es el otro beneficio, que cuando se suelta la aflicción y la angustia, ¿sí? Somos tan beneficiados por Dios que beneficiamos a otros. Aún a aquellos que pudieron ayudarnos y no lo hicieron. Aún o sea, involucra a todos, porque es que el amor contempla todo, ¿sí? Pero eso solamente se hace cuando tenemos vaciado el corazón. Eso solo se hace cuando nos sentimos vencedores. ¿Cuándo ayudó José a sus hermanos? Cuando fue un vencedor. Cuando Dios miró el momento de la crisis, ahí. Y en este momento de crisis, el Señor ha obrado inmensamente en mi corazón, porque he hecho cosas que realmente no contemplaba hacer y aunque quería hacerlas, nunca las iba a hacer. Pero solamente ahora es donde Dios ha mostrado, ¿sí?, que su siervo es vencedor, que ha perdonado y que ha sido perdonado. Y le dije al Señor, ¿qué hago con él? No, los que crean, amén. Los que no crean, pues el Espíritu Santo seguirá trabajando con ellos. Ya usted no haga más nada, ya peleó conmigo, ¿sí? Y eso se llena uno de mucho motivo. Que peleen ellos solos, cada uno peleará con Dios. Y el que quiera pelear con este siervo, le diré, ninguno de aquí en adelante me traiga molestias porque traigo grabadas en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Pelear con Dios trae grandes beneficios. El último beneficio que quiero por el tiempo compartir contigo, lo vamos a mirar en el capítulo 33, versos 1 al 11. No voy a tocar todo el texto del capítulo 32 porque ya tocamos lo pertinente, pero sí les invito a que lo lean todo, por favor. Dice, después que él peleó con Dios y se sintió ya preparado para recibir a su hermano, dijo que se venga. Y entonces dice el verso 33, capítulo 33, alzando Jacob sus ojos, ya estaba reunido nuevamente con su familia, miró, y he aquí que venía Esaú y los 400 hombres con él. Pero la situación fue muy diferente. Una cosa fue cuando se lo dijeron y otra cosa fue cuando él los vio. Pero ya estaba preparado, no lo cogieron desapercibido, ya había peleado con Dios. Que se venga, ¿cierto? Que dice, y entonces venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, las dos siervas, y puso las siervas y a los niños delante, y luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, ¿cierto? Y entonces ahí empieza toda la historia que te la voy a resumir por amor al tiempo, donde ya venía Esaú con los 400 hombres y Jacob lo recibió de una manera humilde. No se puso grosero, no se puso ni tampoco ni altanero, ni se puso tampoco como a la defensiva ni a la ofensiva. Él simplemente fue humilde, se postró, dice, reconoció su pecado delante de él, lo recibió como su hermano, olvidando todo el pasado, le dio a entender
¿sí? Le enseñó que lo que estaba por delante, hacia adelante, era mejor por venir que lo que habían vivido hacia atrás. Y juntos empezaron. Dice que cuando Esaú vio que venían las esposas y se postraron, los hijos y se postraron, todos sus siervos y se postraron, y empezó a ver toda la prosperidad que había tenido su hermano aún en el engaño. Entonces él dijo, no, pero ¿qué es todo esto? ¿Cierto? Y entonces dice el verso 8, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. El hallar gracia en los ojos del Señor. O sea, Jacob le está diciendo, mira, si quieres, hazme a mí lo que quieras. Yo lo merezco. En algún momento tenemos que decir eso, ¿cierto? Yo lo merezco, pero deja a mi familia en paz. Porque hay gente que te ataca y no se da cuenta que tienes una familia para sacar adelante. Hay gente que te destruye y no se da cuenta que está destruyendo también a tu familia. Entonces, dice Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Qué lindo es uno escuchar esa palabra de Dios, ¿cierto? Sea para ti lo que es tuyo. Tu familia te ha abandonado, ve y recupera tu familia, sea para ti lo que es tuyo. Has perdido la salud, pelea con Dios y recuperarás la salud porque es para ti lo que es tuyo. No sabes qué vas a hacer con tu vida, en tu porvenir para tu familia, pelea con Dios, el negocio va a prosperar. El Señor te va a sacar adelante, sea para ti lo que es tuyo. Reclama lo que es tuyo, pero pelea con Dios. Y ese es un gran beneficio, que el Señor alejará la aflicción y la angustia de tu vida. Allí disipó todo. Cuando él le dijo, sea para ti lo que es tuyo, Jacob adoró a Dios, abrazó a su hermano y le dijo, hermano, mira, todo lo que tengo aquí, lo que me da, porque él ya lo había mandado con sus mensajeros y él no le recibía. Y entonces dice el verso 10, y Jacob dijo, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y entonces ahí Esaú lo tomó. Y hay que insistir. A veces nos volvemos duros cuando preparamos una sorpresa o cuando preparamos un presente para alguien y la respuesta que tomamos de esa persona es, no, yo no necesito eso, o yo no te he pedido eso, o usted va con mucho anhelo, ¿cierto? A llevar un regalo y no lo usan porque su testimonio no es el mejor. Se llena su corazón de tristeza, pero cuando uno insiste en el favor de Dios y uno insiste en que Dios ha tocado su corazón, y cuando uno insiste en hacer el bien, llegará el momento en que se tiene que recibir. ¿Por qué? Porque ya Dios ha obrado, ¿sí? Entonces tenemos que vernos como hermanos, como hijos de Dios. Y al vernos como hijos de Dios, tenemos que ver a Dios en el hermano, ¿sí? No procurar escarbar lo que hay en el hermano, no el exterior ni las acciones. Tenemos que ver que Dios puede mandar las bendiciones a través aún de un ser malo, ¿sí? Si lo pudiéramos decir así, contemplándolo de esa manera, porque Balaán era un siervo del enemigo y Dios lo usó en determinado momento para bendecir a su pueblo, ¿cierto? Entonces, muchas son las bendiciones que se pierden cuando endurecemos el corazón. Pero cuando peleamos con Dios, el gran beneficio es que huye de nosotros todas estas cosas, y ahora el Señor nos dice, lo que es tuyo, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Sea para ti lo que es tuyo. Y todo lo que has perdido o todo lo que está en stand-by, reclámalo, porque es para ti en el nombre del Señor. Yo quiero decirte que cuando Jacob se encontró con su hermano y su hermano le aceptó el presente, toda la historia de ahí en adelante es alentadora. Ya es alentadora. Ya se olvidó de que hasta que su suegro lo engañó. Ya se olvidó de tanta cosa y él empezó a vivir una vida diferente, a concentrarse en el propósito de Dios.
a concentrarse que de él estaba la descendencia de las 12 tribus, a concentrarse en los beneficios que le traía el haber peleado con Dios, ¿sí? Y en eso precisamente dice que la angustia y el pánico se fueron. De hecho, yo quiero decirte que la angustia y el pánico tienen tanto poder en una persona cuando uno los atesora, cuando uno los acumula, cuando uno los tiene en su vida, pueden llegar hasta matar al que está sano. ¿Qué cosa? La angustia y el pánico, ¿sí? Y yo quiero confirmarte, estaba leyendo días atrás un versículo que quiero tocar para ir terminando. Está en Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18 y el verso 14, para resumirlo, porque también ese capítulo es muy interesante. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas quien soportará el ánimo del angustiado. Hablando con la misma persona que les comenté hace un rato, él me decía que el papá está enfermo. Y yo le pregunté, ¿y cómo lo tratan? Y porque cuando hay una persona enferma, todo el mundo quiere como morirse con esa persona, ¿no? Y le llevan la sopa, y ay, aquí está la sopita, y mire, y le llevan el pan, y cómase esto, a ver. No, tenemos que mostrarle al enfermo que Dios está en nuestro medio, y aquí está la sopa, y aquí está el pan, y usted se va a levantar en el nombre del Señor, y vamos para adelante, y estar, porque el ánimo del enfermo que soportará la enfermedad. Pero cuando una persona está enferma y nosotros le caemos encima con nuestra actitud pesimista, entonces ahí ni modo, no se va a levantar. ¿Quién soportará, dice la Biblia, el ánimo del angustiado? En este momento de crisis, en este momento de pandemia, ¿quién soportará tu ánimo si estás angustiado? Recordemos que tenemos nuestros hijos, que nuestros hijos nos vean angustiados. Yo lo he presenciado así, cuando me ven angustiado, pues yo veo que ellos denuevan su semblante, pero cuando me ven animado y con positivismo, también ellos levantan el ánimo. Entonces, en este momento de pandemia, no nos angustiemos por lo que ha de venir. Peleemos nada más con Dios y recibamos los beneficios, ¿sí? Cuando uno lee el ministerio de curación, cuando uno lee mente, carácter y personalidad, encuentra frases como muchos enfermos mueren porque contemplaron la enfermedad en sus mentes y eso los llevó a la tumba. Y dice que muchos de esos enfermos pudieron haberse levantado de su enfermedad si tan solo así lo hubieran decidido. Pero es que era la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia, ¿sí? La tengamos en abundancia. Así que en cualquier momento de dolor, de angustia, de crisis, de enfermedad, el ánimo tiene que saltar, porque Jacob se vio perdido y luchó con Dios. En ese momento en que ya, aunque los médicos nos hayan desahuciado, peleemos con Dios, porque la última voluntad no está en el médico, sino en el dador de la vida. Yo quiero terminar contándote una anécdota, porque me llamó mucho la atención esa parte de mente, carácter y personalidad, que muchos pudieron haberse levantado de su enfermedad si así lo hubieran decidido. Que si estamos pasando por un momento de crisis, que es esta pandemia, hombre, no le demos tanto valor a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino mucho valor a la fe que tenemos en Dios y cuidarnos, tener todos los cuidados pertinentes, pero también la confianza y la seguridad en nuestro Padre Celestial, porque de esta vamos a salir con el poder de Dios. Y si no, pues Dios nos acompañará hasta que salga todo esto, hasta que pase todo esto, ¿sí? En el nombre del Señor. Pero no podemos permitir que la angustia y el pánico nos lleve antes de tiempo. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros le pertenecemos al que ya venció y nos hace vencedores y peleamos con él. No podemos dejarnos llevar de pánico. Una vez encontraron, una anécdota, se encontraron la salud y la peste, cualquier peste, ¿cierto? Y entonces la salud le dice, ¿y ahora para dónde vas? Y entonces la peste le dice, voy a ir a tal país porque ahí voy a matar 5,000 personas. Y la enfermedad y la salud le dice, pero ¿por qué, hombre? ¿Por qué vas a hacer eso? No, mi trabajo es ese. Mi trabajo es ir a contagiar muchos y
y ahora mi misión en ese país es contagiar y matar 5,000 personas. Y dice que se fue la peste para ese país y allá empezaron a contagiarse las personas y fueron muriendo. Y al tiempo, no mucho tiempo después, se encontraron nuevamente la salud y la peste. Y la salud, pues obviamente le reclamó. Yo, pues me dijiste mentira. ¿Y cómo así que te dije mentira? Me dijiste que ibas a matar 5,000 personas allá en ese país, y las noticias y las consultas y todo nos muestran que mataste 20,000. ¿Sí? ¿Cómo me vas a decir que matas 5,000 y abusas de tu poder y matas 15,000 más? 20,000 personas mataste. Y le dijo la peste: un momentico, mire, yo le dije a usted que iba a matar 5,000 personas y eso fue lo que yo hice. Maté solo 5,000 personas. Las otras 15,000 las mató el pánico. Y es precisamente eso lo que está sucediendo en nuestra vida hoy. Una pandemia, mueren 5,000 y las otras 15,000 se mueren de pánico. No se sabe ni si la persona estaba tan saludable, por qué murió. ¿Sí? Entonces, en relación a los hijos de Dios, nosotros necesitamos hacer la diferencia, hermanos. Necesitamos estar tranquilos, necesitamos no angustiarnos, como dice el apóstol Pablo. No lleguemos a la angustia de tal manera que ofendamos a Dios. Si vamos a sufrir, suframos con esperanza. Si vamos a padecer, padezcamos con esperanza, porque llegará el momento de ver resplandecer la luz de Cristo en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé esa fuerza para nosotros tomar una decisión hoy, de pelear con Dios para recibir estos beneficios. Estos beneficios son verídicos, Experimentalos. Yo empecé a experimentarlos y el cambio que ha hecho Dios en mi vida ha sido, creo que más del 100%, la verdad, en pensamiento, en obra, en palabra. O sea, es como decir, si estamos en una pandemia donde involucró a todo el mundo, significa que todos estamos en el mismo nivel ahora, ricos, pobres, bonitos, feos, gordos, flacos, ¿cierto? Los que son amados, los que son odiados, los resentidos, los liberados, todos estamos aquí. Significa que todos tenemos la misma oportunidad de empezar hacia arriba, en el mismo nivel, ¿sí? Es la decisión suya. Es la decisión suya y es la decisión mía si vamos a salir adelante sobre las aguas o vamos a hundirnos en medio de las aguas. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que el Espíritu Santo pueda recordarnos este mensaje cada vez que nosotros ya nos demos por vencidos. Levanta el ánimo. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Un abrazo, ¿cierto? Que la esperanza continúe en nuestras vidas porque somos hijos del gran Rey. Somos los hijos del Rey. Somos los hijos del que ya venció. Y Él nos hace vencedores en el nombre de Jesús. Toma allí a tu familia. Toma allí al que está a tu lado, ahí en tu casa. Si estás solo, abrázate con nuestro Señor Jesucristo. Pero dile, vamos a salir de esta juntos en el nombre del que ya venció. Pelea con Dios a partir de este momento. Vacía tu corazón a partir de este momento. Perdona, pide perdón, libérate de todas estas angustias y aún tus enemigos se volcarán a decirte, perdóname y te perdono, porque el reino de los cielos está pronto, está próximo. Cristo está a las puertas y quiere recoger a un pueblo redimido, pero un pueblo lleno de amor, de gozo, de paz, de perdón, que tenga todo el fruto del Espíritu Santo. Un abrazo, familia, les queremos mucho, que el Señor te bendiga y ojalá este mensaje haya llegado a tu corazón. Es mi deseo, es mi oración en esta hora. Inclina tu rostro, quiero hacer una oración contigo. Padre Celestial, eterno Rey, que habitas y moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te glorificamos en esta hora. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te damos gracias por ese relato tan maravilloso de un siervo que todo lo vio perdido,
pero tomó la decisión de luchar contigo y venció. Gracias por darnos esas palabras de esperanza que podemos, aún en medio de la dificultad, contar contigo, contar con tu poder, contar con tu misericordia, Señor, y contar con ese gran beneficio de hacernos vencedores. Danos esa capacidad de vaciar nuestro corazón, de ser perdonados, de perdonar también. Danos esa capacidad de salir vencedores. Aleja nuestra angustia, aleja, oh Dios, el pánico de nuestro medio, que no actuemos como los demás, que saquemos tiempo, Señor, para brindar esperanza en medio de esta crisis a todo aquel que te necesita, y que nosotros mismos podamos llenarnos de tu amor y de tu misericordia y de tu santo poder. Danos tu bendición en esta hora, danos tu compañía, el perdón de nuestros pecados, y gracias una vez más por llamarnos tus hijos, por ser nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, un abrazo. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Dios les guarde. Ya sé confiar en Dios a través del dolor. Llegué hasta el fondo de su amor. Llegué hasta el fondo de su amor.